y no queremos ese dinero, no queremos el endeudamiento del país. Y él mismo lo prometió en su campaña, ¿no? Bien, hablemos de las elecciones subnacionales. Siguiente punto. Bueno, más adelante tenemos la entrevista que se hizo a Alejandro Mostajo, pero una cuestión que me parece central en el respecto a las elecciones subnacionales, que no podemos dejar de insistir en este tema, es su carácter fraudulento, ¿no? Eh, Se está tratando de ver estas elecciones, incluso el gobierno está todavía pausando algunos de sus ataques. Bueno, veremos si lo sacan los siguientes días. Hay un poco de especulación al respecto. Cuando ataca nuevamente con fuerza Rodrigo Paz a la población boliviana, a los trabajadores bolivianos, antes o después de las elecciones. Pero bueno, puede ser que sea después, porque el gobierno está tratando de ver estas subnacionales, ya que no tiene legitimidad, ya que no tiene respaldo, ya que se lo sacó a Lara, quien fue quien ganó las elecciones y lo tiene ahí prácticamente sometido, arrinconado en una vicepresidencia sin ningún poder, sin ninguna función. Y entonces, bueno, Paz realmente no tiene legitimidad, no tiene respaldo de sectores sociales, los únicos que lo respaldan son los grandes empresarios y sus aliados derechistas. Eh, Tuto, Doria Medina, etcétera. Bueno, están tratando de mostrar las subnacionales, las elecciones a la alcaldía y a las gobernaciones, una suerte de plebiscito para mostrar que tiene respaldo, a ver cuántas alcaldías ganan. Y al final es muy probable que muchas de las alcaldías y gobernaciones sean ganadas por cualquiera de los candidatos, los múltiples candidatos de derecha que hay, ¿no? ¿Por qué? Y ese es el tema fraudulento que tenemos que recalcar constantemente, porque estas elecciones están hechas en el marco de ellos. La ley electoral, la ley de partidos, es una ley fraudulenta que no permite la democracia en el país, una ley antidemocrática para hacer elecciones antidemocráticas que garanticen que todos los candidatos son cortados con la misma tijera prácticamente, ¿no? Son toda una serie de mecanismos para que solo los candidatos puedan acceder mediante los partidos legales, que sí o sí tienen que pasar por el reconocimiento del Tribunal Electoral, corrupto, fraudulento, y muchas veces necesariamente con el aval del gobierno, eso es lo que vimos con el gobierno del MAS y que continúa ahora. Y de esa forma, o sea, es interesante y me parece muy importante para recalcar cómo Lara, que pudo ganar una elección presidencial, no puede legalizar su partido, ¿no? Eso es muy interesante y eso muestra el carácter fraudulento, ¿no? O sea, no buscan que haya representación, no busca esta ley que haya una verdadera democracia y que las organizaciones sociales, los distintos sectores sociales puedan tener sus candidaturas. No, lo que buscan es el monopolio en unas cuantas manos, en algunas cuantas siglas que garanticen este fraude electoral y que todos los candidatos sean afines a eso, ¿no? Bueno, algo se puede colar por ahí, eso es justamente lo que hemos visto, el apoyo que damos desde el Partido de los Trabajadores, compañero Miguel Ibarra en San Buenaventura, el apoyo crítico Alejandro Mostajo, pero el problema de que estas candidaturas son justamente pasando el filtro del fraude electoral, ¿no? O sea, básicamente que tienen que necesariamente acordar con alguna de las siglas, acordar y bueno, a las condiciones que las siglas le pongan, ¿no? Entonces, eso es lo que da el carácter totalmente fraudulento. Una verdadera elección democrática se daría con partidos claramente establecidos, que tengan programas, que se sepa qué cosas son, ¿no? Es muy importante pensar en el PDC, qué cosa es pues el PDC. Y además, en medio de las elecciones donde ganó Lara, ganó Rodrigo Paz, el PDC incluso lo querían sacar a Rodrigo Paz, o sea, no tiene estructura, no tiene programa, no se sabe qué es, alguna vez parecía medio de izquierda, otra vez parecía de derecha, el PDC, ¿no? ¿Y cuáles son las demás siglas vigentes? Son siglas de alquiler. Sobre el PDC es una sigla de alquiler, con eso se ganó la presidencia. Tuto estaba con una sigla de alquiler, el FRI. Hoy en día el FRI, bueno, estaba con Tuto, ahora se separan, pero siguen siendo parte de la coalición derechista. Ese es el tema. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es su línea política? Bueno, no hay eso en Bolivia, ¿no? Se está generalizando una situación donde el grueso de las siglas
necesarias y obligatorias para presentarse a elecciones son siglas de alquiler, siglas vacías, sin ideología, sin tradición, sin nada de política, ¿no? Pura, pura politiquería, ¿no? Entonces ahí lo que definen las candidaturas prácticamente es la popularidad, la posibilidad de tener escaños, la posibilidad de tener por la popularidad de algún candidato y el juego y lo que hay detrás, ¿no? Que son el circular del dinero, ¿no? Cuánto cuesta ser diputado, cuánto cuesta ser candidato a diputado, candidato a alcalde, candidato a presidente, y es todo ese círculo politiquero, corrupto, mafioso, totalmente antidemocrático, que es lo que rige en el país. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que tener claridad de que estas elecciones subnacionales son totalmente fraudulentas, y eso implica que, o sea, los resultados evidentemente van a ir a favor de la coalición de las distintas candidaturas derechistas, y es lo que están esperando, ¿no? Ahí seguramente la gente afina al MAS, Evo Morales meterá algo por ahí, y esperemos que haya algún espacio que se logre abrir, como el compañero Miguel Ibarra o Alejandro Mostajo, ¿no? Pero son contaditos, muy pocos, no hemos encontrado más que estos dos compañeros, pero seguramente habrá tal vez alguna que otra candidatura, tal vez en algunos municipios pequeños y en otros lugares que también es independiente de todo este esquema mafioso, pero lo que tenemos que tener claro es eso, ¿no? Son elecciones antidemocráticas, son elecciones fraudulentas. En Bolivia no hay elecciones libres, en Bolivia hay elecciones fraudulentas por estructura, por ley, si se quiere, ¿no? Y contra eso estamos. Eso es lo que denunciamos desde el Partido de los Trabajadores. Exigimos elecciones libres y de la misma forma, cuando caiga Rodrigo Paz, se tiene que plantear elecciones libres, no con esta ley de partidos, sino con de una forma que realmente pueda haber verdadera representación de los distintos sectores sociales, de las distintas fuerzas políticas reales del país, pero políticas que discutan programas, que discutan qué clase de país queremos, ¿no? No que estén discutiendo cuánto me pagas, cuánto cuesta el cupo para tal candidatura, ¿no? Que eso es lo que actualmente rige en Bolivia de la mano de esta fraudulenta ley de partidos que viene desde la época de Banzer, que Evo Morales profundizó, mantuvo y la empeoró un poquito más, pero que es un régimen plenamente antidemocrático que sigue vigente en Bolivia al servicio de los grandes empresarios, las transnacionales, del saqueo del país, ¿no? No a esta falsa democracia, no a esta fraudulenta ley de partidos, exigimos una verdadera democracia, una democracia de los trabajadores en el país, ¿no? Miguel. Sí, no, es así lo que está pasando. De hecho, hubo distintas organizaciones de trabajadores que en distintos momentos plantearon la necesidad de una organización propia con posibilidad de participar electoralmente, empezando por la fundación del Partido de los Trabajadores, que hizo la COP, porque después la COP medio que se retiró, que no, bueno, la historia es compleja, pero la necesidad de una representación de una organización que representa al pueblo trabajador se votó hace 11 años en la fundación del PT que lo votó la Central Obrera Boliviana, el Congreso. Y ahora, más recientemente, la, por un lado la CODE Cochabamba también votó eso, la necesidad de una alternativa electoral de los trabajadores, pero claro, queda como un deseo expresado que está bien, pero no tiene ninguna posibilidad de inscribirse. Y también la Central Obrera Boliviana en su congreso eh, lo votó la necesidad de una alternativa de los trabajadores, pero también queda como una votación de un congreso. Bueno, eh, entonces esta lucha de una representación de trabajadores, del derecho de cualquier organización de presentarse sin necesidad de pasar por todas las trampas del Tribunal Electoral, eh, es muy importante. Es muy importante que se legalicen, que se puedan legalizar distintas organizaciones eh, y por supuesto, en primer lugar, las que representan a sectores populares, del pueblo trabajador, campesino, indígena, que puedan presentarse electoralmente. Eh, y esta es la lucha
que nosotros como Partido de Trabajadores hemos planteado hace ya muchos años, este, y hay que continuar, hay que exigir esto de que se termine esta ley de leyes electorales totalmente tramposas que no permiten representaciones populares. Eso. Gracias, Miguel. Bien, vamos a ver una entrevista que se le hizo a